Bueno, ¿qué tal amigos? Como pueden saber, mi nombre es Armando Castañeda. Soy una persona que me he dedicado al estudio de los estudios espirituales, astrales anteriores. Soy un medium, pero al final de cuentas, ante todo les quiero aclarar que es un medium. Ante todo, lo que la palabra medium significa instrumento, si miramos el diccionario. Eso es lo que es un medium. El medium es un instrumento que está preparado para recibir un espíritu. Y como podemos ver, darnos cuenta, muchos tratan al espiritismo, lo relacionan como la brujería. Sin embargo, el espiritismo, si ustedes pueden mirar, es el estudio del espíritu. Es una ciencia que estudia el espíritu, así como, por ejemplo, la anatomía estudia el cuerpo humano. El espiritismo es el tratado del espíritu. Hay diferentes prácticas de lo que es el espiritismo. El espiritismo es de luz o es de oscuridad. Muchos lo relacionan con el tabaco, con la magia. Ese es un espiritismo pero oscuro, el cual no es aconsejable ni siquiera de llegar a visitar un sitio de estos, donde esto se practique, o la baraja, o todo este tipo de cosas. Eso son cosas que jamás he llegado a compartir y que poco me ha interesado y poco credibilidad le doy, a pesar de que también de pronto aprendí mucho de eso. Dentro de la vida mediúnica se aprende ante todo a amar a Dios incondicionalmente. Aprendemos también el respeto hacia los demás, los valores hacia los demás, el respeto por sus ideas, el respeto por lo que es su verdadera fe. Pero en sí, la vida mediúnica le enseña a uno a diferenciar entre lo que es tomado como un dogma y religión, a lo que verdaderamente es una filosofía espiritual, porque eso es lo que se trata la vida mediúnica. Es una filosofía espiritual. Posiblemente a través de los años se ha llegado a comprobar muchas de las cosas que no son verdaderas durante la Biblia, y de muchas creencias de las religiones, donde a ustedes le venden únicamente una idea de una salvación que ningún ser humano la puede llegar a garantizar, o que ningún ser humano ha llegado a poder verla o llegar a confirmarla, y comprar una idea que no se ve o que no es cierta, solo porque está escrita en un libro que de pronto en tantas traducciones que ha tenido han habido cantidad de cambios, otros que han sido acomodados a su antojo, porque si ustedes pueden ver, de pronto hay unos documentales también que los dio History hace muy poco tiempo sobre los documentos perdidos de la Biblia. Ustedes pueden ver los documentos del Mar Rojo, del Mar Muerto, perdón, donde fueron encontrados unos evangelios llamados apócrifos, porque les parecían peligrosos, y estos no los quisieron colocarlos en la Biblia, porque precisamente se les acababa el mercado. Pero no es tanto, me he considerado un protestante. Hay algunas cosas que son ciertas, otras que muy poco tienen que ver con la realidad. Lo único que les puedo llegar a aclarar es que cómo empecé la vida mediúnica. Era un hombre únicamente trabajador, humilde, de pronto que levantado con una fe ciega,
con una fe religiosa al catolicismo, donde solamente se me obligaba a rezar los rosarios cuando era pequeño, donde desde pequeño comencé a ver cosas que otros no veían. Mi papá pues, me trabajaban verbalmente y físicamente por esto, era la burla hasta de mis propios hermanos, de mucha gente, porque sentía miedo. Si tú ves algo y otro no lo ve, pues te vas a asustar. Y si vas a decir, bueno, miren, allí hay un ser de tal y tal forma, y otros no lo ven, pues vas a hacer el ridículo. Esto era lo que a mí me pasaba, a mí me solía pasar. Después comencé a sufrir perturbaciones, de pronto pesadillas, cosas así por el estilo. De pronto algo que sentía aquí, veía cosas, escuchaba voces, creía que me estaba volviendo loco. Un amigo me convidó una vez a unos estudios, sin embargo yo era escéptico a eso porque, pues la verdad yo había leído muchos libros, había conocido muchas cosas, muchas doctrinas, muchas sectas, y no me habían gustado nada en particular, no me habían llamado la atención. Sin embargo fui. Pero ese día, esa noche yo pude ver o apreciar algo en la oración, donde se recibió una comunicación y pude ver algo asombroso. Vi una luz que proyectaba sobre el medio que iba a recibir, pero una luz de varios colores. Y luego apareció una imagen de un hombre, de una persona blanca, con barba, y me miraba fijamente y me hacía una seña. Sin embargo, pues yo lo tomé calladamente, sentí un poco de miedo, pero me fui esa noche a dormir y tuve un sueño todo extraño donde verdaderamente veía, creo que era el Divino Maestro Jesús y otros maestros que me invitaban hacia una fuente, a que siguiera hacia una fuente donde había muchos hombres de blanco. Y al acercarme allí, entonces me dijeron, miren, esto es ahora lo que tú tienes que comenzar a hacer, porque nosotros te estamos mostrando y lo que tú viste es una realidad. Al otro día sentí ese afán de volver otra vez al estudio y quise ser un medium. Me dijeron que tenía que hacer que pasar mucho tiempo para el conocimiento en los mismos estudios para ver si me interesaba o no me interesaba. Sin embargo, fue tanta mi insistencia que me escribieron a hacer una prueba de 3 meses. A los 3 meses tuve el juramento y ahí empezaron en mis prácticas, donde empezaron los desarrollos de unas facultades. Estas facultades que nosotros allí desarrollamos, videncia, clarividencia, o sea, lo que es los dones de poder ver lo invisible, de poder mirar lo invisible, y estos se utilizan, en muchas partes la utilizan en una forma de pronto equivocada para buscar objetos perdidos, para averiguar sobre robos, para averiguar todas las cosas, pero allí en los estudios solamente se busca es para mirar cuál es la afección que tiene la persona, qué es lo que le está motivando, qué es lo que le está perjudicando, si de pronto puede ser un trabajo de hechicería, si puede ser una enfermedad. Bueno, ahí se puede dar cuenta a través de esta maravillosa facultad. Gracias a Dios, este don o esta facultad ya la traía. Solamente lo único que hice fue acabarla de desarrollar. Luego también recibí una facultad de parlancia. La facultad de la parlancia, una facultad que la persona se convierte en un instrumento para poder recibir la comunicación de un espíritu. El espíritu llega y se manifiesta, lo toma uno completamente, sea de luz, sea de oscuridad, y le toma uno esta parte de acá, que es lo que es la parte de la garganta, y empieza a emitir el comunicado o el mensaje. A través de eso se pueden manifestar entidades o mensajeros de cuerpos médicos, donde entran a diagnosticar a unas personas, les mandan un tratamiento, les hacen operaciones en camilla.
les dan diagnósticos a distancia. Y me he sentido en más de 20 años, allí no me he ganado plata, porque es la única creencia que no se le cobra a nadie, que no se le dice a la persona, miren, es que tú tienes que venir y dar aquí una ofrenda, dar un diezmo, dar esto, dar lo otro. No, ahí no se practica nada de esto, ahí no se vende nada, ahí no se cobra por nada. Es un asunto de voluntad, de amor y hacia los demás. Es un servicio que se le presta a los demás, porque ante todo está uno trabajando a Dios. Y Dios a mí me ha dado muchas cosas bellas, a mí me ha dado muchas cosas grandiosas, aunque no tengo riquezas, pues me ha dotado de salud, me ha dotado de una cantidad de amistades, muy buenas amistades, he tenido una gran comarca. Y a pesar de todo, a través de esa facultad se han podido llegar a hacer unas extraordinarias curaciones de personas totalmente desahuciadas. Sin embargo, siempre nosotros vamos a tener unas pruebas. No quiere decir que uno vaya a ser inmortal. No quiere decir que ninguna de las personas que vayan allí vayan a ser eternas o que no vayan a morir, porque hay cuando las entidades ven que la persona está para la envoltura, solamente mandan un diagnóstico por un determinado tiempo. Dice, si lo pasas, harás lo siguiente y esto. Pero sí, hemos ayudado a muchas personas, muchas personas han sido satisfactoriamente curadas de cáncer, del VIH, de una cantidad de enfermedades incurables. Ante todo, también desarrollamos la facultad del auditivo. El auditivo, una facultad que también viene uno a escuchar las voces de los espíritus, donde le enseñan a uno muchas de las cosas. Nosotros allí nos damos cuenta que ha existido una ley que se llama la ley de la reencarnación del espíritu, que la llamada resurrección de la carne no existe, porque ninguna persona, después de haber sido consumida por los gusanos, haber sido convertida en polvo, nunca podrá volver otra vez a aparecer de nuevo, o que van a esperar a que llegue Jesús a un cementerio a que haga levantar los muertos. Eso tampoco, jamás va a pasar eso. La resurrección no existe. Las religiones no salvan a nadie, ninguna religión te va a salvar. ¿De qué te va a salvar una religión? De la muerte no te va a salvar, porque todos somos mortales, todos tenemos que morir. Que porque te van a salvar que del infierno, que del purgatorio, que del castigo, eso no es cierto, porque la mayoría de los seres humanos estamos aquí en la tierra, es precisamente pagando causas de un pasado espiritual, que nosotros hemos tenido muchísimas reencarnaciones, y eso a veces las cosas que hacemos mal en una vida se nos vienen a reflejar en la otra, en la siguiente, como karmas. Esos karmas vienen a tener consigo a muchas personas sufriendo durante toda una vida. Miren, les voy a decir algo. Yo nací perfectamente bien con todos mis órganos. Hay personas que nacen ciegos, que nacen sin piernas, que nacen con problemas mentales, que nacen enfermos de diferentes enfermedades. Pero pueden saber, si fuera una sola vida nada más del espíritu, si no existiera la reencarnación, Dios sería injusto, porque a mí me hizo bien, a mí me hizo perfecto, y a otros los hizo mal, otros están mal. Entonces, Dios no es injusto. Lo que pasa es que sencillamente les está dando una oportunidad, les está dando esa vida de esa forma, para que pague lo que hizo en la vida pasada, para que con ese sufrimiento y todo pueda tener la limpieza del daño que hizo, de las cosas malas que hizo en su vida anterior. El mismo Divino Maestro Jesús lo decía: el que a hierro mata, a hierro muere.
Él quería decir con eso, Él quería decir que todo lo que nosotros hacemos lo tenemos que pagar, que todo lo que nosotros venimos a hacer aquí, lo que nosotros hacemos en mal hacia los demás, nosotros lo tenemos que pagar aquí nuevamente. Cuando Él hablaba de la vida eterna, hablaba ahora de la vida eterna, la lleva el Espíritu. La carne, esta carne, tan solamente es un vestido, es un vehículo pasajero que tiene el Espíritu en su proceso de evolución. Si nosotros no entendiéramos la palabra evolución siempre va hacia adelante. Nosotros siempre, en todas las épocas, son mucho más avanzadas que la anterior, porque cada vez vamos a encontrar mucho más tecnología, porque entre más tiempo que transcurre, el hombre va a llegar con nuevos descubrimientos, más ciencia. Anteriormente la gente moría y no sabía de qué era que moría. Miren, hay una gran equivocación cuando las personas dicen que en los tiempos pasados la persona vivía muchísimos años, que Matusalén vivió 900 años, que vivió 700 años, que la gente ya... Eso es algo que es totalmente, que no está comprobado. Es algo que es totalmente absurdo, por decirlo así, y algo que falta la verdad, porque ningún ser humano, el hombre, antes, en las épocas anteriores, vivía menos que y eso está demostrado, porque el hombre sufría más, porque no había medicamentos para controlar ni siquiera una fiebre, porque no existía ni siquiera la forma de cómo sacar unos cálculos renales, porque no tenían el descubrimiento de cómo tratar enfermedades como el cáncer. Moría la persona, hasta de una anemia moría, y no sabían cómo tratarla. Y aparte de todo, nosotros sabemos que en ese tiempo, cómo va a hablar la persona, cómo va a hablar de tiempo hace muchísimos años, miles de años atrás, porque según los sumerios, que ha sido la civilización más antigua que ha existido en la Tierra, se tiene registro de hace más o menos 12.000 años antes de la venida de Cristo. 12.000 años antes de la venida de Cristo tiene registro de esa civilización. En ese tiempo no existía el calendario, no existía el calendario solar, inclusive es más, no sabían qué era un mes, qué era un año, ni nada de esto, por el estilo. Solamente las personas veían o contaban eran las lunas, pero contaban eran lunas, o sea, cada vez que la luna aparecía llena, entonces contaban eran las lunas, y la luna aparece llena cada 28 días, o sea, estaban contando eran lunas, no años. Y recordemos que la luna llega nuevamente a su fase de plenilunio cada 28 días, o sea que en un año habían 13 lunas. Si tú divides 700 por 13, pues ¿cuánto te va a dar? Para 50 y pico de años apenas. Esa es una razón lógica, porque el calendario solar todavía no lo habían descubierto, porque recordemos que el calendario solar que hay a la actualidad, el gregoriano, el que existe ahora, lo descubrió Cayo Julio César en el año 285 a.C., o sea, es algo demasiadamente reciente. Anteriormente pues existía otro calendario, pero esos calendarios no fueron inclusive ni 1000 años antes ni nada de eso, sino fue poquitico tiempo antes que fueron tratando de acomodar los calendarios. 285 años antes de Cristo. Entonces ¿cómo vienen a decir duré 700 años, duraba 900 años? Eso es algo que no sé, que es insostenible, algo que verdaderamente nadie lo puede corroborar. Además, la misma ciencia ha comprobado que el hombre vivía muy poco, que el que más vivía por entre unos 50 60 años en ese tiempo. Eso, si de pronto no le daba un paludismo, una fiebre, y porque todas estas enfermedades han existido.
y ellos no las sabían controlar y morían jóvenes. Y como tenían que pasar largas caminatas en los desiertos, sufrían demasiado la gente por medio porque no existía medio de transporte, porque no había higiene, no había cómo controlar cantidad de enfermedades, de epidemias. Entonces era mucho. Miren, nada más dése cuenta qué ocurrió con la peste negra. La peste negra mató más gente que todas las guerras juntas que han existido en el mundo, que todas las guerras que han habido en el mundo. Mató casi 75 millones de personas. 75 millones de personas mató la peste negra, y dése en cuenta la época que existió la peste negra, ya había más o menos, ya existían médicos, ya existía todo eso, pero a pesar de eso no sabían cómo controlarla. Cuando vino las otras epidemias, como vinieron las otras epidemias también que mataban a otra gente, como el mismo sarampión, como muchas de aquellas enfermedades, porque en ese tiempo no se podían controlar. Ahora sí son controlables, ahora sí ya son controlables todo esto. Y todas las enfermedades que existen ahora en la actualidad, existían en un tiempo. De pronto quizás, puede que de pronto el VIH no haya existido en tiempos pasados, tiempos remotos, pero lo que era el cáncer, la neumonía, la pulmonía, todas esas enfermedades ya existían. Bueno, ahora veamos otra parte también que les voy a decir. ¿Por qué Galileo Galilei fue perseguido por el mismo clero? Solamente que porque él llegó a escribir y a descubrir que la Tierra no era el centro del universo como aseguraba el clero, sino apenas únicamente era un astro más de una galaxia que giraba, un astro más en una galaxia, que era un astro más que giraba alrededor del Sol. Viene también otra contradicción. En esos tiempos era prohibido inclusive escribir o leer cualquier libro. Si prohibieron leer los escritos antiguos, si prohibieron leer los mismos escritos de la Biblia, ¿por qué mandaron quemar todos los evangelios? Que todos los evangelios que llaman apócrifos y todos los escritos que llaman apócrifos, que fueron desenterrados en el mar muerto, todos esos escritos los mandaron quemar, sino que alguien, la gente llegó y los metió en vasijas de barro y los enterró, y un granjero en 1947, buscando una archiva, encontró esa biblioteca, y ahí esos escritos, ¿a dónde los han revelado? No los han querido revelar. ¿Por qué? Porque siempre les han parecido peligrosos, porque sencillamente ahí Jesús no se centra a decir que él era el Mesías o que él era un Dios, sino todo lo contrario. Ahí él dice, él siempre aseguraba que antes Dios no necesitaba de intermediarios para perdonar a nadie, ni para escuchar a nadie, que Dios no necesitaba intermediario, y eso es algo muy cierto, muy creíble. O sea que no necesita ni papa, ni sacerdote, ni nada de eso. También ustedes miren nada más la historia de lo que ha sido la Biblia. La Biblia, en una parte, o la recopilación, lo hizo el cardenal Jiménez de Cisneros en 1502. Hizo una recopilación de unos escritos, pero se sometió a 20 años de estudio en el mismo clero. En esos 20 años le quitaron una cantidad de cosas que a ellos no les convenía, le colocaron solo lo que a ellos les convenía. Entonces ahí fue cuando la aprobaron, pero solamente en 3 idiomas, en arameo, en hebreo y en latín. De ahí vinieron las otras traducciones, pero inclusive, y no era totalmente común tener una Biblia. Un alemán que quiso traducir la Biblia o los escritos que habían del pasado,
¿Qué hicieron con ese alemán? Él murió normalmente. Él no murió normalmente. Pero como él murió normalmente y fue enterrado, entonces después lo desenterraron. Imagínense, lo desenterraron y lo quemaron por hereje. Después vinieron otros que también. Vean, nada más miren que ahí aparecen varios documentales de historia, aparece eso, sobre la historia de eso, y en muchos escritos. Y no es que yo me lo esté inventando, ni que yo sea un protestante, porque yo soy muy creyente en Dios, y allí lo que nosotros enseñamos es la fe en un solo Dios. Es que nosotros debemos amar a Dios, pero es que para amar a Dios tú no necesitas pagar tributo a nadie. Es que ¿a quién le va a pagar tributo? Dios no pide tributos. Inclusive el mismo Jesús del Galilea echó abajo eso cuando él dice, cuando le muestran la moneda con que se pagaba tributo a César, y él pregunta: ¿esto quién es? Dios, César. Dice: dele a Dios lo que es de Dios y a César dele lo que es de César. ¿Qué estaba diciendo con eso? Sencillamente que a Dios no le interesaba el metal, que el metal se lo dieran al otro, al emperador, al que fuera, pero que a Dios no le interesaba el metal. A Dios le interesa el corazón, a Dios le interesa el amor, a Dios le interesa la caridad que tú tengas, a Dios le interesa es que tú llegues a hacer las cosas bien, que tú seas benevolente. Eso es lo que le interesa a Dios no le interesa absolutamente nada de lo demás. A Dios no le interesa nada de la tierra, porque Él es el amo, el Señor, el dueño de todo el universo. Esta misma, como muchos que aquí se llegan o los llegan a quizás a titular santos, el Santo Padre, la Santa tal, los canonizan. Eso es una gran mentira, eso no es verdad. Nosotros, ningún hombre puede declarar santo a otro o declararse santo por sí mismo. ¿Sabe por qué? Porque sencillamente aquí en la tierra no existe la perfección. Porque aquí en la tierra la palabra santidad nos queda grande a todos los humanos. Porque sencillamente el único santo es Dios. Porque el único ser perfecto ha sido ese Dios que nosotros no hemos visto. Porque nosotros aprendemos allí a orar o a creer en el Dios que sabemos que creó todo, pero en ese Dios que nosotros no vemos, en ese Dios que sabemos que no castiga a nadie, en ese Dios que sabemos que nos ama y que nos perdona, en ese Dios que nosotros le llamamos únicamente el Padre Celestial. Siempre en la vida han habido, o el hombre ha querido buscar muchos dioses. El hombre siempre ha estado sujeto a tener cualquier creencia. Y inclusive los mismos filósofos lo decía, como lo decía Aristóteles: suprimiréis las creencias y suprimiréis la misma vida. Nosotros siempre tenemos que creer, pero es que lo que nosotros vamos a creer no es en algo que a nosotros nos lleguen a inculcarnos con una cantidad de miedos o de fanatismo, o con una cantidad de dogmas. Nosotros lo que tenemos que aprender a creer es en algo que verdaderamente sepamos con nuestra conciencia y con nuestro corazón que es la verdad. Sencillamente, en la mayoría de las creencias se fanatizan al hombre, se le prohíben una cantidad de cosas, se basan en una cantidad de tradicionalismos malsanos, que por ejemplo, que si es el católico que en los tiempos de Cuaresma que no puede comer carne, si es el evangélico que tienen que guardar ayuno, que tienen que pagar un diezmo, lo otro también que se tiene que hacer penitencia. Pero es que eso que tiene que ver con el espíritu. Yo me puedo morir de una anemia, de una úlcera por no comer, y eso no me va a ayudar absolutamente a mí para nada me va a ayudar,
porque si sigo criticando a la gente, si sigo hablando a los demás, si sigo renegando a los demás, si no respeto la creencia a los demás, eso no me va a servir absolutamente de nada. Yo puedo llegar y dar lo poco que me gane a una iglesia y tampoco me sirve de nada si estoy criticando a mi vecino, si estoy haciendo una cantidad de cosas que no debo hacer. Esa es lo que se llama una fe malsana. Por esa razón, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Tratar de sacar los valores que nosotros tenemos aquí. Miren, yo dejé vicios. Nunca fui drogadicto porque no conozco la droga ni la marihuana, no la he llegado a conocer en mi vida. Pero dejé el alcohol, dejé el cigarrillo, dejé el juego, dejé una cantidad de vicios, de placeres, los dejé. Y eso a mí nadie me dijo déjelos. Los dejé porque yo mismo vi que eso me estaba haciendo daño. Porque nosotros mismos sabemos y tenemos que ser conscientes de lo que nos hace daño. No porque otro nos diga déjelo, o eso es malo, o eso es diabólico, o eso no es qué. Yo me puedo ir a una fiesta, yo me puedo tomarme de vez en cuando unas cervezas, eso no tiene nada que ver. O sea, eso a mí no me prohíbe nada, a mí no me prohíbe nada. Yo no tengo prohibido nada, a pesar que soy director, y a mí no me prohíbe nada. Y para nadie soy un mal ejemplo porque soy un director. Igual a todo mundo yo les digo lo mismo. Solo que nosotros tenemos, ¿qué es un vicio? Es algo que se toma. Un vicio es un hábito que no nació con uno, pero algo que se toma como una costumbre. Es muy diferente una cosa a la otra. Sin embargo, yo no lo hago porque sé que la verdad pues no me interesa. Y ya viví esa etapa y ya la superé y ya no quiero volver otra vez atrás. Esto porque me da fortaleza, porque cuando uno comienza a tener esa fuerza espiritual, puede uno dejar absolutamente todo. Cuando uno tiene fuerza espiritual, aprende uno a pasar, a dominar las enfermedades, aprende uno a dejar vicios, aprende uno a tener fuerza de voluntad para muchas cosas, aprende uno a ver que todo lo que aquí en la tierra hay es pasajero, es algo efímero y que de un momento a otro llega y pasa y todo se acaba, que hasta esta envoltura es pasajera para nosotros. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que aprender, o eso es lo que yo he aprendido. Y muchas personas dicen, no es que yo quiero ir allá que me cure. Miren, es que la razón no es curar la materia, la razón no es tanto curar la carne. La razón es que la persona aprenda a tener un poquitico de fe, y que aprenda y que reaccione y comience de por sí mismo a cambiar sus hábitos, sus malos hábitos que tiene en la vida. Muchas enfermedades vienen por los malos hábitos, ¿o no? ¿Cuántas neuronas destruye el alcoholismo? ¿Cuántas destruye también el cigarrillo? ¿Cuántos problemas nos causa? Aparte de crearnos cirrosis, enfermedades bronquiales, enfermedades, una cantidad de cosas también. Nos van a acabar las neuronas, que no se vuelven a recomponer. Esa es algo que verdaderamente nosotros comenzamos a concientizarnos. Muchas enfermedades vienen por malos hábitos de nosotros y nosotros no lo comprendemos. Otras enfermedades sí son espirituales, o sea, que pertenecen a causas espirituales de un pasado. Muchas personas se han curado, se han aliviado de una enfermedad, han curado una enfermedad con un reconcilio. ¿Qué es un reconcilio? El desligamiento entre dos espíritus, el perdón entre dos espíritus. Que nosotros tenemos que aprender, es que la confesión, que el único que nos puede perdonar a nosotros es a quien le hicimos el daño. Fue que Jesús no vino a morir por las culpas mías, ni por las culpas de usted, ni por las culpas de nadie. Fue que Jesús solamente vino a cumplir una misión, no vino a cargar las culpas de nadie, ni los pecados de nadie, como nos quieren hacer creer. Entonces, si eso fuera así, yo mataría, robaría, haría todo lo que quiera, no. Solamente con ir a confesarme con el cura,
a ir a confesarme en cualquier iglesia, a decir, a publicar, a ponerme a leer el Evangelio, hasta mantener gritando, ayunando, andando una montaña de rodillas, haciendo una cantidad de cosas que no llevan a nada. Eso no me va a perdonar a mí nada. ¿Cómo voy a reparar el daño que le hice a los demás, al otro, a la familia de la persona que le causé el daño? Ese daño, ¿quién me lo puede perdonar? ¿Quién otro me lo puede perdonar? Algo que no es verdad, algo que no es cierto, no tiene fundamento. Es que no tiene ningún tipo de fundamento. Miren, la humanidad ha vivido tan equivocada. Nosotros hemos vivido tan equivocados hace muchos años. Nosotros hemos creído que con consumir una hostia, que con tomar agua bendita, que con ir a subir un cerro de rodillas, que ya con eso vamos a estar santificados, vamos a entrar al cielo, derechito al cielo. ¿A dónde está el cielo? Ustedes llaman cielo lo que se ve allá arriba, pero en el espacio no sabemos si es arriba o es abajo. O miren nada más un poquitico lo que es la astrología y miren a dónde nos encontramos. Y miren cuántos millones y millones de galaxias y planetas hay y el universo es infinito. Sencillamente, les recomiendo que lean El cielo y el infierno de Allan Kardec. Qué importante el filósofo Allan Kardec. Un filósofo que fue verdaderamente un gran precursor del espiritismo. Lean él, pueden leer El cielo y el infierno, pueden leer el Evangelio según el espiritismo, también otro que lo recomiendo, mejor dicho, porque ahí se dan cuenta también de qué es que se trata la filosofía espiritual. Pueden leer libros de León Denis también, En lo invisible. Todo eso, yo leía porque me gustaba, pero ahora que comprendo más, los leo porque a mí me interesa, porque le encuentro más conocimiento. También he llegado a comprender que generalmente no hay enfermedad incurable. Todas las enfermedades se pueden curar solamente cuando verdaderamente hay un permiso divino, cuando verdaderamente hay un arrepentimiento de la persona, cuando verdaderamente también nosotros ponemos de nuestra parte para tener esa fe y esa fuerza para poder salir adelante, para poder superar esa enfermedad. También han existido falsos espiritistas, los existen y eso han existido todo el tiempo. Miren, anteriormente los espiritistas, los que predecían, los que descifraban sueños, eran las personas que estaban cercanas al rey y ocupaban un puesto de privilegio en los reinados. Y eran prácticamente casi los que aconsejaban al rey, y eran mejor dicho, tenían un sitio preferencial en la sociedad. Después eso, todo el mundo quería ser sabio, ser espiritista, y entonces comenzaron los fraudes en el espiritismo, comenzaron las mentiras, y inclusive las historias narran de muchos falsos espiritistas que fueron decapitados, y otros que fueron torturados, otros que fueron terriblemente muertos con unas torturas. Bueno, en sí, pero eso, asimismo, recuerde que hubieron 9 mesías antes de venir Jesús, hubieron 9 falsos mesías, y calcule ahora en la actualidad cuántos falsos espiritistas pueden haber. Si eran un tiempo que da menos gente, calculen ahora cuántos falsos pueden haber ahora. Todos los que le dicen, yo le voy a cambiar su suerte, yo le voy a quitarle una enfermedad, yo le voy a quitarle ese mal que padece, todo eso es mentira. La mayoría, el 99.9% es fraude. Miren,
tanto así, tan ingenuo a la humanidad, que la gente llega y le dice, miren, usted tiene un maleficio, tiene un animal, tiene tal animal en el estómago y eso lo va a matar en 3 días, tómese esta cápsula, tómese esta agua, y en esa cápsula le dan un animalito que es sintético, pero al tomársela entonces ese animalito se crece, con el contacto con el agua ese animalito sintético se crece y queda de un buen tamaño. Nuestro mismo organismo rechaza todos los elementos que no consiente el organismo, los rechaza por sí solos, y entonces viene a vomitar, lo arroja y lo arroja a un animal grande. Y tú qué harías que, sí, yo lo vi, que yo lo cogí, yo lo miré, yo lo vi, sí, pero el mismo falso espiritista lo dio en una cápsula y enseguida viene a ser estafado. Y yo le muestro a la persona la cara de su enemigo oculto en un vaso de agua. Sencillo, cogen una foto, la meten entre un químico de revelación, la foto queda totalmente blanca, pero luego al meterla otra vez en el mismo líquido, vuelve otra vez a aparecer la cara, y eso es lo que ellos hacen. Eso sencillamente es lo que ellos hacen. Y así de sencillo llegan y roban a la gente. También le vienen a decir, miren, es que a usted le pusieron un trabajo de brujería, a usted hicieron esto, a usted le hicieron tal cosa. Es cierto, la brujería existe, eso es una gran verdad, muy cierto, pero eso también se sabe tratar. Nosotros lo tratamos, pero nosotros no le cobramos a nadie un peso por eso. Ahora que le digan, miren, es que usted está salado. Sí es cierto, nosotros también nos llenamos de fluidos, de imperfecciones. ¿Cómo las contraemos esos fluidos, esas imperfecciones? Por envidia a los demás, porque mantenemos visitando cementerios, porque muchas veces entramos a unas salas de velaciones. Allí se encuentran todas esas fuerzas de oscuridad, y eso también le viene a uno a causar daño, pero más que todo la envidia de las personas. También vienen los malos fluidos por nuestro mal vivir también. Qué bueno puede haber en un hogar donde se mantenga tratándose mal, con palabras groseras, desde los padres a hijos, hijos a padres, los dos esposos, tratándose con palabras groseras, tratándose en el respeto, llegando a todo momento borracho, llegando a todo momento marihuanado, llegando de una forma y de otra. ¿Qué puede haber de bueno? Nada. Nada puede haber bueno. Que una persona mantenga en los sitios de diversión, las mujeres de la vida alegre, todo esto le viene a traer, a nosotros nos viene a traer malos fluidos, malas energías. Recordemos lo que decía el mismo rey Salomón, decía los consejos del rey Salomón: la mujer ramera convierte al hombre en una migaja de pan. Eso es muy cierto. Ahí también, todo esto son consecuencias que traen. Pero muy sencillo, ¿qué tienes que hacer? Coja 3 plantíos, coja la cicuta, la ruda y la verbena. Cocínelas o sáqueles el extracto y báñese con eso. Báñese con la sal, con el jabón rey. Báñese con eso, por lo menos una vez a la semana, y mantendremos bien. No vamos a conseguir dinero, porque aquí consigue dinero. No pueden vivir toda la vida trabajando y ahorrando, y de pronto en una enfermedad se le fueron todos los ahorros, en una pérdida, en cualquier cosa se le fueron todos sus ahorros. Eso no viene en eso, no viene al caso. Simplemente el que está asignado para conseguir dinero lo consigue, y el que viene asignado para ser pobre es pobre. Así robe, así trafique, así haga una cosa, haga la otra, va a terminar mal, no va a terminar rico. Por esa razón, nosotros tenemos que aprender a ser agradecidos con la vida, con Dios. Darle gracias a la vida, darle gracias a Dios,
Dale gracias por cada día, por cada instante que nos regala, que nos da la salud, que nos da absolutamente todo. Eso es lo importante. La felicidad, yo siempre lo he dicho, no consiste en todas las cosas que tenemos a nuestro alrededor. Yo puedo tener todos estos objetos llenos de objetos de oro, pero eso no me va a hacer feliz. La felicidad no está en las cosas materiales. La felicidad no está en el amor platónico. La felicidad no está en los placeres, porque los placeres son placeres que es una alegría espontánea, momentánea y no hay más. Sino la felicidad siempre está por dentro de nosotros. Nosotros somos los que tenemos que aprender a ser felices con lo que tenemos. Nosotros somos los que tenemos que vivir alegres, los que tenemos que depurar esa alegría, los que tenemos que aprender a bendecir a Dios, a bendecir la vida, a bendecir las cosas que Él nos da, porque eso ya es mucha riqueza y eso soy feliz. Muchas veces dicen, no, es que yo no soy feliz porque a mí no me quieren, pero ¿qué he hecho yo para que me quieran? Es que todas las cosas se ganan en la vida, todo se gana en la vida, todo se tiene que ganar, eso no viene nada gratuito. El azar decía Platón y Sócrates que era el daimon en término griego quiere decir demonio, de ahí proviene el término demonio, de daimon. Imagínense que ellos lo decían, solamente viene a ser alimentado con el azar cuando se tiene merecido, solo cuando se es merecedor, de lo contrario nada, de lo contrario tampoco. Puedes durar toda tu vida jugando lotería y nunca te vas a volver rico. Puedes durar haciendo todas las cosas que tú quieras hacer y nunca las vas a conseguir, porque esa es tu asignación. Entonces, ¿qué tenemos que aprender a hacer? Vivir tranquilos, vivir en paz con todo el mundo, consigo mismo, vivir felices, vivir contentos, vivir agradecidos con la vida, no vivir lamentándonos, porque eso es lo peor que podemos hacer. Viene una gran enseñanza de Paracelso. Lea las reglas de Paracelso. ¿Quién fue Paracelso? Un gran médico, una persona que yo he admirado mucho. Busquen quién era Paracelso, busquen las reglas de Paracelso. Ahí él también nos da unas reglas importantes. Él dice, miren, el dinero no es malo y puede llegar a ser la felicidad si lo sabes aprovechar y si tratas de ayudar a los demás. Ahí viene una gran enseñanza de Paracelso. Paracelso sencillamente, él ahí da 5 reglas, y la primera regla está relacionada con la salud. Tomar sorbos pequeños de agua, respirar pero tranquilamente, respirar el aire puro por las mañanas, todo esto. Apartarnos del chismoso, del envidioso, del egoísta, del tramposo, del maldiciente, del vulgar, de toda esa gente. Dice que tenemos que apartarnos. Eso lo dice Paracelso en una de sus reglas. Lea las 5 reglas de Paracelso y póngalas en práctica. Ahora viene otra explicación que le voy a dar sobre en sí cómo son las operaciones espirituales, cómo se opera a la gente en el templo. Allá consta de una camilla. Se divide en 2 partes principales un templo. Se divide en 2 partes principales, templo y sala de tratamiento. La sala de tratamiento consta de una mesa de reconcilios, una camilla, y allí en la camilla
se puede citar una entidad, se cita una entidad con 3 días antes, a 1 hora. Se cita al paciente también a la misma hora que va a ser operado. Y se recibe esa entidad y esa entidad entra a operarlo. Cuando lo entra a operar,